Bien, buenas tardes. Aunque no hay ningún alumno conectado en este momento, pero vamos a comenzar nuestra sesión. La sesión de hoy se dedicará al análisis de los derivados financieros. Veíamos la semana pasada eh, los productos de renta fija frente a los productos de renta variable, la diferencia eh, esencial, de concepto de ambas categorías y además de ese tipo de productos, pues en los mercados se pueden negociar otro tipo de productos, como son los derivados. De ahí que el planteamiento de esta sesión pase por la, el análisis del concepto y las distintas clases de derivados que hay. Veremos brevemente en qué consiste el apalancamiento, puesto que esta es una cuestión más económica que jurídica y que por tanto analizarán ustedes en otras asignaturas. Y por último, veremos cómo los productos derivados son configurados como productos complejos por la Directiva de Mercados de Valores, por MiFID, y por tanto, bueno, pues tiene unas especiales protecciones a la hora de comercializar, de ser comercializados por las empresas de servicios de inversión. El planteamiento inicial es bueno, el contrato de compraventa. Ustedes saben que un contrato de compraventa es un contrato en el que tiene dos elementos esenciales. Uno es un precio cierto que paga una de las partes y una cosa determinada o determinable que establece la otra parte y que está dispuesta a cambiarla, a transmitirla a cambio de ese precio cierto. El contrato de compraventa es quizá uno de los más antiguos que existe en la civilización, puesto que es bueno, pues, el simple intercambio de cosas. Eh, todos sabemos que, bueno, la civilización empieza con el trueque. Yo cultivo naranjas, tú cultivas plátanos, a mí me sobran naranjas, a ti te sobran plátanos, pues nos cambiamos, ¿no? Ese es el trueque, la permuta. Eh, un paso posterior de este contrato es la compraventa. Mm, a mí me siguen sobrando naranjas, pero no quiero recibir plátanos a cambio de ellas, sino que quiero, pues, recibir otra cosa. Bueno, pues creamos un elemento que tenga un valor determinado y que sea aceptado por todo el mundo como como titular de ese valor, de tal manera que si yo entrego naranjas y recibo ese valor, pueda después cambiar ese valor, que es el dinero, que es el oro inicialmente, por otros productos, que no sean plátanos, que es lo que tú tienes. Bueno, pues en ese contrato de compra-venta, lo esencial es determinar la cosa y el precio. Una vez que se determinan cosa y precio, el contrato se ha perfeccionado. Y ello con independencia de que no se haya consumado. ¿Qué es la consumación perdón, qué es la perfección del contrato? Bueno, el contrato se perfecciona cuando las partes quedan obligadas, ¿vale? ¿Y cuándo quedan obligadas las partes? Pues, como yo digo habitualmente, desde el momento en que se dan el apretón de manos. Es decir, desde el momento en que acordemos qué cosa te voy a vender y qué precio me vas a pagar por esa cosa. Esa es la perfección. Luego viene la consumación. La consumación es cuando yo te entrego la cosa, tú me entregas el dinero, ¿vale? Es cuando se consuma. El 99% de las operaciones, de las compraventas, pues se producen simultáneamente perfección y consumación. Yo voy a un comercio y compro
las cosas y no es algo que quede aplazado en el tiempo, sino que cuando voy a salir del comercio correspondiente, pago el precio y recibo la cosa. Pero es posible que eh, o no se pague el precio, o no se entregue la cosa, o no se pague el precio ni se entregue la cosa. Es decir, que quede aplazado el cumplimiento del contrato, la consumación. Ejemplos en la vida normal, que no sea vida financiera. Bueno, pues cuando me compro una casa sobre planos, yo he comprado la casa, he determinado el precio, he determinado cómo se va, en qué consiste la casa, cuántos metros tiene, en qué planta del edificio está, cuántos dormitorios tiene, el dormitorio, el cuarto de baño, etcétera, pero no me la entregan todavía, no me la entregan entre otras cosas porque está sin hacer. ¿Vale? Bueno, pues ese es un contrato de cosa futura en el que yo compro lo que todavía no existe. O si compro, por ejemplo, pues la cosecha de este año de café o la cosecha eh, de aceite del año que viene. Bueno, pues ese concepto del mundo jurídico normal, la compraventa de cosas futuras, lo vamos a trasladar al mundo financiero, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con los contratos a plazo. Los contratos a plazo, o también denominados forward, son aquellos contratos en los que se acuerda, como dice, como indico en la diapositiva, una determinada transacción de un activo en una fecha concreta y posterior a la suscripción del contrato y a un precio convenido de antemano. Es decir, yo acuerdo que voy a vender una determinada acción, un determinado activo financiero, en una fecha determinada y por un precio determinado. ¿Qué ventajas tiene o qué inconvenientes tiene? Bueno, pues la ventaja que tiene es que yo, que soy el que voy a vender ese producto, estoy asegurándome ya hoy que lo voy a tener vendido dentro de, digamos, 6 meses. ¿Vale? Eh, a ese precio. Ventaja que tiene, que yo ya he vendido y ya me he asegurado de que voy a vender el producto. Inconveniente, pues el inconveniente que tiene es que ese precio de aquí a entonces puede variar hacia arriba o puede variar hacia abajo. Y las, ah, de ahí los riesgos que se indican ahí. Riesgos de liquidez, riesgos de contrapartida. ¿Por qué? Bueno, porque yo a lo mejor piensen que estamos en mercados financieros, en mercados donde se invierte. Yo lo que hago es eh, comprar, piensen que yo estoy comprando acciones de Telefónica a dentro de 6 meses, que me las darán dentro de 6 meses por precio de 10 euros cada acción. ¿Vale? Yo no las quiero para mí, yo las quiero para especular, las quiero para transmitirlas a continuación. ¿Qué problema tiene este contrato? Pues que yo ya estoy obligado a comprar acciones de Telefónica dentro de 6 meses a un precio de 10. Primer problema que puedo tener, que no encuentre nadie que me compre esas acciones no ya por 10, sino por 12. O que no encuentre a nadie a quien yo transmitirle mi simple posición, la posibilidad de comprar por 10. Ese es el riesgo de liquidez. Y luego el riesgo de contrapartida, que es el riesgo de incumplimiento por la otra parte. Imagínense que yo me he comprometido a comprar y la otra parte a transmitir acciones de Telefónica a 10, pero llega el momento en que tiene que transmitirlas y no me las transmite. O soy yo el que no tengo dinero en ese momento y no compro. Ese es el riesgo de contrapartida, el riesgo de que la otra parte incumpla su parte del acuerdo. Bueno, estas son operaciones que se regulan en mercados OTC, es decir, no son mercados regulados, son mercados donde lo que prima es el acuerdo entre las partes. De ahí llegamos al concepto de derivado.
¿Qué es un derivado? Es un instrumento financiero, este contrato futuro, cuyo valor no depende de sí mismo, sino que depende de la evolución del precio de otro activo que es denominado subyacente y que pueden ser acciones, divisas o cualquier otro producto. Volvamos atrás y lo vemos con el ejemplo. Yo he comprado o sea, me he comprometido a comprar acciones de Telefónica dentro de 6 meses a 10. ¿Qué valor tiene lo que yo tengo, lo que yo he contratado? Pues lo que yo tengo valdrá más o valdrá menos dependiendo de la evolución del precio de las acciones de Telefónica. Si las acciones de Telefónica caen a 5, mi contrato no vale nada, porque mi contrato lo único que me permite es comprar a precio de 10. Con lo cual, si valen 5, dentro de 6 meses valen 5, pues mi precio, mi contrato no vale nada. Si en cambio las acciones de Telefónica ahora mismo están a 20, mi contrato vale mucho. ¿Por qué? Porque yo tendré la opción dentro de 6 meses de comprar a 10 lo que vale 20. Por tanto, se cumple o entendemos lo que es la definición. El contrato de futuro es un instrumento financiero cuyo valor no depende del mismo, sino que depende de la evolución del precio de otro activo, que es el subyacente, y que puede consistir en acciones, puede consistir en divisas o puede consistir en productos de distintas características, como por ejemplo las materias primas. Ya hemos comentado en algunas de las sesiones que uno de nuestros mercados, perdón que esto se ha movido, uno de nuestros mercados de futuros típicos es el mercado de futuros del aceite de oliva, donde lo que se compra y lo que se vende son productos financieros derivados sobre la cosecha del año siguiente del aceite de oliva. ¿Cuáles son las clases de derivados? Pues hay un montón de clases, están los futuros, están las opciones, las warrants, los certificados, los contratos de compraventa de opciones y los CFD. eh, Todos ellos tienen la misma filosofía. Es decir, las diferencias son mínimas, las diferencias básicamente son quién los emite, el tipo de obligación que existe, si es solo de comprar o solo de vender, o si es para una parte o es para las dos partes, pero el mecanismo siempre es el mismo. Yo me comprometo, las dos partes, una de ellas se compromete a comprar y otra a vender a un precio que se fija ahora en el futuro, de un determinado activo subyacente. Por lo que su evolución, su valor variará en el tiempo en función de cómo varíen, cómo fluctúen los precios de esos productos financieros subyacentes. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve básicamente para jugar. En la inversión en mercado financiero es un juego, es una apuesta. Yo apuesto a que, bueno, apuesto lógicamente el trasfondo de estas compras y de estos productos en realidad es un profundo estudio de mercado de los distintos títulos. O sea, yo soy observador y pienso que las acciones de Telefónica van a subir. Como veo que las acciones de Telefónica van a subir, pues yo quiero comprar acciones de Telefónica, pero a un precio no ahora, sino en el futuro. ¿Qué es lo que hago? Pues yo compro el derecho de comprar en el futuro a un precio determinado, digamos a 10, y yo ejercitaré o no mi derecho a adquirirlo en función de la evolución del precio. Si las acciones de Telefónica bajan, pues no ejercitaré mi derecho y lo único que habré perdido será el importe de la prima que me va a costar la opción, el warrant, etcétera. Mientras que si yo veo que dentro de 6 meses el precio de la acción está mucho más alto, pues ejecutaré mi opción, compraré, porque a continuación podré vender y podré vender a un precio mucho más alto. Bueno, ¿qué es un futuro? El futuro es, eh,
un contrato a plazo, es decir, lo que estamos hablando, negociado en un mercado organizado cuyo objeto es la compraventa de un activo denominado subyacente en una fecha concreta y a un precio convenido de antemano. Si se fijan ustedes, es calcado lo que estamos diciendo. Estamos comprando un activo que da derecho a comprar otro activo, el subyacente, en una fecha concreta, la fecha de liquidación, y a un precio convenido de antemano, que es el precio de futuro o strike. La opción. Bueno, la opción es lo mismo, solo que solamente hay obligaciones para una de las partes. Aquí lo que se da es el derecho a comprar o a vender, ¿vale? En un periodo de tiempo concreto o en un momento determinado futuro. Las opciones tenemos dos tipos: derecho de opción de compra, derecho de opción de venta. ¿En qué se diferencia del contrato de futuro? Bueno, el contrato de futuro, por un lado, hay una diferencia, que es que vincula a las dos partes. Es decir, yo estoy obligado a comprar y tú estás obligado, la otra parte del contrato está obligado a vender. Mientras que en la opción, lo único que se produce es un derecho del titular de la opción. Si el titular de la opción es una opción de compra, una opción llamada call, es el comprador el que adquiere el derecho a comprar el activo subyacente a un precio de ejercicio en una fecha de vencimiento y a cambio del pago de una prima. Mientras que en el caso de la opción de venta o put, aquí es el vendedor el que tiene el derecho de vender a un precio en un plazo determinado y a cambio del pago de una prima. Si os fijáis, es un sistema magnífico. Magnífico porque yo, pagando una pequeña cantidad de dinero, la prima, tengo un derecho que podré ejercitar o no en función del precio, del valor real del subyacente, y que me interesará ejercitar o no en función de lo que en ese momento esté cotizando ese activo. ¿Qué es lo que gana el inversor al adquirir una opción de compra o de venta y no el activo directamente? Pues lo que gana es que no arriesga. Yo lo que hago es que el precio de la prima, es decir, el precio de la opción, es quizá un 3 o un 5% del valor de las acciones de Telefónica que voy a comprar. Si las acciones de Telefónica que voy a comprar dentro de 6 meses valen 10, yo he pactado que voy a comprarlas a 10, el precio de la opción quizás sea 1. Eso quiere decir que yo tengo ese derecho por una pequeña cantidad de dinero, por el precio de la prima, por 1, me he asegurado tener la posibilidad de obtener acciones de Telefónica en 6 meses a 10. Esa posibilidad me puede salir mal. En ese momento las acciones cotizan a 5 y en ese caso no ejercito la opción de compra y pierdo el 1 que he pagado, o la ejercito y entonces habré comprado acciones de Telefónica a un precio de 11. El precio de la prima, 1, más el precio de las acciones, 10. Cuando a lo mejor en ese momento las acciones están a 20. Habré ganado 9. ¿Vale? Lo que estoy comprando con un contrato de futuro es, estoy eliminando riesgos. Estoy simplemente asegurándome una posición, no por el importe total del producto, sino por un precio muy pequeño que estoy dispuesto a sacrificarlo en caso de que la inversión no me salga de manera favorable. ¿Qué son los warrants? Bueno, pues los warrants tienen la misma estructura de las opciones. Son productos financieros derivados, son opciones negociables en forma de título valor que ofrecen a su propietario el derecho, pero no la obligación, como las opciones, a comprar o vender una determinada cantidad de activos a un precio fijo, el precio de ejercicio strike, durante un periodo de tiempo o
en un momento determinado, según sea el modelo americano o el modelo europeo, y a cambio del pago de un precio, la prima. El modelo americano es que puedo ejercitar mi derecho a comprar o a vender a lo largo de los siguientes 6 meses, mientras que el modelo europeo es que únicamente puedo ejercitar mi derecho de comprar o vender dentro de 6 meses, exactamente, en una fecha determinada. ¿Vale? Y la operativa es exactamente igual. Que llega el momento de ejercitar la opción, ejercitar el warrant, consumar el contrato y la acción de Telefónica está por encima del precio que yo voy a pagar, pues lo ejecuto porque me va a costar únicamente la prima que me costó al principio más el precio que pago finalmente por la acción de Telefónica. Y a continuación lo vendo. ¿Vale? ¿Qué son los certificados? Pues aquí son certificados, son valores, son emitidos por entidades financieras fundamentalmente y lo que hacen es replicar la evolución en el precio de un activo determinado. Imagínense que compramos un certificado al banco, al BBV, que diga que la acción de BBV, de Telefónica hoy vale 10, la acción de Telefónica dentro de 6 meses, ¿cuánto valdrá? Pues dentro de 6 meses recibiré un importe que incluya la revalorización del subyacente o perderé la rentabilidad del subyacente. Si yo aquí, la única diferencia aquí es que es emitido por una entidad financiera y en vez de comprar y vender, simplemente es un compromiso entre el cliente y la entidad financiera. La entidad financiera se compromete a pagarme la evolución del subyacente que sea. Normalmente suele ser una cesta de acciones o divisas también, pero sobre todo una cesta de acciones, que sería algo así como, mire usted, yo le pagaré un 5% siempre y cuando las acciones de BBV, Banco Sabadell, CaixaBank y Santander hayan tenido una revalorización, todas ellas de al menos el 5%. ¿Vale? Ese es el certificado de valores. El contrato de compra-venta de opciones es lo mismo, lo que pasa es que se emite con un folleto de emisión y, bueno, y hay que dar determinada información en el folleto informativo que se emite. El contrato por diferencia es un inversor y una entidad financiera y lo que hacen es intercambiarse la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subyacente. Imagínense que tenemos un contrato por diferencia de acciones de Telefónica. Bueno, pues si la acción de Telefónica hoy está a 5 y el contrato es a 2 meses, si dentro de 2 meses está a 7, el banco me pagará 2, mientras que si está a 3, seré yo quien le pague al banco la diferencia de la evolución de ese subyacente. Si se fijan ustedes, los que tengáis formación jurídica, recordaréis que había unos contratos en Código Civil que son los contratos aleatorios, que son el juego y la apuesta. Ya no están regulados en el Código Civil, puesto que se han regulado bueno, se ha producido un mercado intervenido por el Estado y hay unas leyes de juego que regulan pues todas las actividades de ese tipo, pero eso eran contratos inicialmente privados, contratos en los que, bueno, simplemente apostamos. ¿Qué apostamos? Pues yo apuesto a que la acción de Telefónica va a subir. ¿Y qué es lo que apuesto? Apuesto el precio de la prima. Si el valor subyacente, las acciones de Telefónica, no suben, yo no ejercito la opción, eso es el contrato actual, y es equivalente a he perdido la apuesta.
he perdido el precio de la prima y no he conseguido nada. En cambio, si el precio de la acción sube, yo ejercito la opción y he ganado la apuesta. ¿Por qué he ganado la apuesta? Pues porque he pagado el precio de la prima, he pagado el precio de las acciones, pero a continuación las vendo y tengo una ganancia patrimonial. En definitiva, ya digo, es una mera un contrato puramente aleatorio que depende de cuestiones que no son controlables o que no están pactadas de antemano. ¿Qué es el apalancamiento? Bueno, el apalancamiento, ya digo que lo van a estudiar ustedes desde el punto de vista económico en otras asignaturas, pero es simple. Yo puedo apostar con dinero propio o puedo apostar con dinero ajeno. Dicho en lenguaje actual, yo puedo comprar futuros, puedo comprar opciones de compra y opciones de venta teniendo el dinero o sin tenerlo. Si no lo tengo, pues lo que hago es que recurro al dinero ajeno. Y el dinero ajeno es una deuda que me sirve como una palanca para efectuar mi inversión. Por eso se llama apalancamiento. Es la relación entre el capital propio y el obtenido a crédito en una inversión financiera. No sé si, no recuerdo ya si he contado un cliente que tuve yo hace mucho tiempo que tuvo un problema de, por un lado, le fueron mal las inversiones, las opciones de compra y de venta, y actuaba con apalancamiento. Eh, este es un cliente, era un chaval muy joven, tenía 18 o 19 años. A mí me llegó a través de su familia, que eran los que en realidad iban a pagar el problema. Y la historia de aquel chaval era que estaba estudiando ingeniería, era un chaval inteligentísimo y bueno, pues se dedicaba a estudiar los mercados. ¿Problema que tenía? Pues el problema que tenía es que él compraba opciones de venta que le obligaban a vender en un momento determinado un determinado producto. Creo que eran bonos de Repsol, creo recordar. Y esas opciones que él compraba con dinero propio. Es decir, él trabajaba con una plataforma de inversión que no le permitía disponer de dinero ajeno. Es decir, si él tenía 5 o si él pretendía comprar una opción sobre bonos de Repsol por importe 5 euros, él tenía que tener los 5 euros en ese momento. El problema es que por un problema informático, pues ese límite se lo retiran y él se da cuenta y empieza a comprar opciones de venta, bueno, pues por un valor que no tenía, es decir, apalancándose. Y el problema es que como era algo que no estaba contratado por él y al que además la plataforma no accedería porque él no tenía solvencia ni liquidez en aquel momento para efectuarle, para permitirle esos riesgos, el problema es que cuando la plataforma se da cuenta de que ha habido un error y que ha dispuesto por encima del dinero que tiene disponible, pues le bloquea la cuenta. Le bloquea la cuenta, quiere decir que ya no puede ni comprar ni vender y se queda con una inversión efectuada a 3 meses vista o a 2 meses vista o a lo que fuera, por un importe pues muy superior a lo que él contaba. Eh, claro, ese es un problema que no pasa nada hasta que llega el momento de ejecutar esos futuros. Él lo que había comprado eran opciones de venta. Claro, cuando llega el momento de la opción de venta, de que el comprador de la opción de venta ejecuta la opción de venta, que para el comprador es opción de compra, el precio del bono de Repsol había subido, con lo cual se iba a ejercitar esa opción seguro por el inversor, porque suponía que él iba a venderle a 10 lo que en ese momento ya valía 15. Claro,
eso significaba que él no podía asumirlo, porque para él poder ejecutar esa opción de venta tenía que tener bonos de Repsol, que él no tenía y que él pensaba comprar pues en los días previos. Porque ya digo que era, bueno, él había estudiado el mercado y pensaba que iba a ganar. Pero al haberle bloqueado la plataforma la compra y la venta, pues ya no podía jugar con esas opciones. Conclusión, pues se le produjo un incumplimiento de ventas de, creo recordar que en aquel momento eran 6 o 7 millones de pesetas, porque es de hace mucho tiempo, y eso provocó que le reclamara la plataforma esa deuda de 5 o 6 millones de pesetas que el chaval pues no tenía. Tratamos de defenderlo judicialmente en el tema de basándonos en el tema del error, de que a él no deberían haberle permitido el apalancamiento y se lo habían permitido indebidamente, pero en aquel momento era imposible ganar eso. Al final, bueno, pues llegamos a una transacción y pagamos una cantidad con la que la plataforma se dio por satisfecha y bueno, y él quedó pues más o menos también satisfecho del tema. Quiero decir con esto, o creo que es la aplicación más práctica que se puede tener, que el apalancamiento es un riesgo importante. El apalancamiento, bueno, ya les digo que lo estudiaréis en otras asignaturas y os lo dirán pues con más, con números para que lo veáis, cuál es el riesgo que se está asumiendo, pero evidentemente desde el punto de vista jurídico no plantea ninguna historia, simplemente es que compro sin dinero y pido préstamos para poder financiar mis compras y bueno, y tiene pues una importante riesgo. Este mismo apalancamiento se ha practicado durante mucho tiempo por entidades financieras que emitían ampliaciones de capital. Aquella operación de Banesto que hizo Mario Conde en los años 80 o 90, no recuerdo muy bien la época, se hicieron precisamente con apalancamiento. Es decir, al cliente de Banesto se le decía, mire usted qué oportunidad tiene usted de comprar acciones de este banco, pero no se preocupe, no va a tener que pagar nada, le damos un préstamo para comprar las acciones. ¿Cómo se paga el préstamo? Bueno, pues con los dividendos que van a dar las acciones. ¿Y cuándo se va a pagar el principal del préstamo? Pues muy sencillo, como las acciones van a subir enormemente, pues usted venderá las acciones, habrá ido pagando durante un tiempo los intereses de la operación y con la venta de las acciones pagará el préstamo y todavía ganará dinero en abundancia. Ese era el planteamiento que después pues no salió adelante porque las acciones no subieron y bueno, y reclamaciones de cantidad de ese tipo de préstamos, pues han estado por los juzgados dando vueltas, pues hasta no hace mucho. Yo llevé un par de ellas hace ya algún tiempo y bueno, y el resultado también fue penoso. Todo eso que yo les acabo de contar, que está muy claro, había que demostrarlo. Y la verdad es que no había documentos que amparasen ese planteamiento. Lo que había era, pues, los argumentos que le daban los directores de las oficinas de Banesto a sus clientes, pero por escrito no había nada, no había ninguna relación entre el, el capital del préstamo y el importe de las acciones de Banesto que se habían adquirido y tampoco fue posible resistirse. Después he tenido también con la crisis del 2008-2010, también tuve algún caso en el que se vendía algún tipo de producto financiero, llámese acciones, llámense obligaciones subordinadas, llámense productos estructurados, financiados por el propio banco que vendía el producto, lo cual era pues también bastante chocante. Y bueno, también tuve un par de ellos que al final pues defendimos como pudimos, pero no pudimos acreditar esa relación entre, o mejor dicho, no esa relación, sino que el préstamo y la inversión estaban tan unidas que no era posible una sin la otra. Es decir, mire usted, a mí no me habrían dado un préstamo si no hubiese sido para comprar este producto que era a su vez emitido
por el banco. Eh, Moraleja o conclusión final. El apalancamiento no es bueno. El apalancamiento es arriesgado y, por tanto, a la hora de utilizarlo como desde el punto de vista personal o recomendarlo a un cliente, hay que tener muchísima precaución porque puede dar lugar a pérdidas importantes. Bueno, por último, ya les decía antes, aquí no son ilegales, Johnny, y aquí no son ilegales, se pueden vender. Lo que sí es verdad es que, y ahí enlazaríamos con lo que vamos a decir a continuación, exigen un, un una transparencia importante a la hora de comercializar ese producto. ¿Por qué? Porque es un producto complejo. Acordaros cuando veíamos MiFID y MiFIR, la regulación de los mercados, que para determinados productos, pues había que tener especial precaución con los inversores minoristas, que son el 99% de los inversores. Había que hacerle el test de conveniencia, el test de idoneidad. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque se trata de productos complejos. ¿Qué son productos complejos? Pues son aquellos que, fijaos, primer supuesto, no se pueden reembolsar de forma sencilla porque no se conoce en todo momento el valor que tienen y la posibilidad de hacerlo efectivo es complicada. Ejemplo, las participaciones preferentes. Las participaciones preferentes que se emitieron también en los años 2008, 2010, 2012 por muchas entidades financieras, no se podían reembolsar fácilmente. Su valor no era desconocido porque no existía un mercado oficial donde cotizase, sino que lo que había era una especie de mercado interno que tenía cada entidad en el que, bueno, pues si había un cliente de una entidad que quería vender, pues buscaba dentro del resto de clientes a ver si alguien quería comprar y se cruzaban las dos órdenes. Eso quiere decir que no era transparente y si no es transparente, no estamos ante un producto no complejo, es decir, estamos ante un producto complejo. Segundo supuesto, pues en lo que existe son productos no complejos cuando hay un grado mínimo de riesgo para el inversor, no puede perder un importe superior a su coste de adquisición y es un producto complejo cuando se puede perder la inversión. Ejemplo. Y también recuerden ustedes cuando veíamos la clasificación de los productos con aquella indicación de el 1 al 6, donde el 1 es el menos complejo, el menos arriesgado. Si yo contrato un plazo fijo, pues no tengo riesgo ninguno, porque el contrato implica que me van a devolver el importe invertido y si acaso, pues la remuneración correspondiente. Ahora bien, si es un producto en el que puede que no me devuelvan el importe invertido, es decir, que puedo perder una parte de la inversión, es un producto complejo. Tercer supuesto, alto grado de información pública completa, comprensible para el inversor minorista sobre las características del producto. Si hay ese alto grado de información, es asequible para una persona normal, para una persona, lo que la normativa habla del consumidor financiero sumamente perspicaz y debidamente informado, creo que es la terminología que se utiliza, en ese caso no es complejo. Pero si no hay ese grado de información pública, si no es comprensible para el inversor, estaremos en un supuesto de un producto complejo. Les subí el otro día la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial sobre la sentencia que ha condenado pues, a los hijos de Ruiz Mateo por comercializar productos que no tenían información pública completa y comprensible.
y que por tanto requerían eh, su comercialización como producto complejo y no en las condiciones en las que ellos lo vendieron. El cuarto supuesto de producto complejo es precisamente el derivado financiero. El derivado financiero, per se, porque lo dice la directiva comunitaria, el derivado ya es catalogado como producto complejo. ¿Por qué? Porque, claro, mm, el valor del producto no depende de él, sino que depende del subyacente. Eso posiblemente personas con un nivel cultural mínimo, con un nivel financiero básico, no sean capaces de asimilarlo. ¿Cómo es posible que el valor de lo que yo he comprado no dependa de lo que he comprado, sino de otra cosa? Bueno, pues por eso la ley lo califica directamente como un producto complejo. Eh, En cuanto a cuáles son complejos y no complejos, pues lo tienen ustedes aquí. La renta variable es no compleja, es decir, las acciones de Telefónica admitidas a cotización en mercados regulados, que en mercados regulados no son productos complejos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que su valor sube y baja, que el valor va a depender de la evolución de la compañía, que publica regularmente información exhaustiva de la marcha de la empresa y por tanto se puede de alguna manera prever cuál es el valor que va a tener en el futuro o la evolución que va a tener en el futuro. Si eso es así, es un producto simple, no es un producto complejo. En cambio, la renta fija privada que no tenga posibilidades frecuentes de venta o liquidación en mercados es un producto complejo. ¿Por qué? Pues porque es la renta fija privada, recuerden ustedes, es un empréstito que se hace, un préstamo a una entidad privada. Si no tiene posibilidades frecuentes de venta o no se liquida en mercado, quiere decir que nadie conoce cuál es el valor que tiene en cada momento. eh, ¿Cuánto vale un préstamo que ustedes le hagan a Pepito Pérez SL? Pepito Pérez no es una entidad financiera, no publica información, no sabemos nada de ella. Si le damos un préstamo a Pepito Pérez SL, ¿cuánto vale ese título de renta fija, ese préstamo que le hemos dado? Si no sabemos las condiciones o las posibilidades que tiene de atenderlo, es un producto complejo. La deuda pública es un producto no complejo. En primer lugar, porque lo emite el Estado y porque tiene la garantía del Estado, pero además porque no tiene problema ninguno. La deuda pública simplemente la única es un préstamo que se hace al Estado, que nos pagan un tipo de interés, que será el que sea, y que tiene una duración determinada. 18 meses si son letras del Tesoro, bonos a 2 y 5 años, obligaciones a 10, 15, 20 años. No hay más, no hay complejidad ninguna. Todo el mundo sabe, eh, primero, que es solvente quien lo emite y en segundo lugar, que cuánto es lo que nos va a dar el porcentaje del tipo de interés que se pague. Tampoco es complejo la renta fija privada, salvo que esté incluida en otra clasificación, es decir, la renta fija no es renta fija, bueno, sí, sí es renta fija, son las obligaciones, los pagarés de empresas emitidos por empresas privadas, siempre y cuando coticen en mercados regulados y siempre y cuando haya información transparente de esa empresa. Telefónica puede emitir bonos, obligaciones, porque en cada momento el inversor sabe cómo evoluciona las cuentas de Telefónica y las posibilidades que existen de que pague o no pague su deuda. Por último, tampoco son productos complejos las instituciones de inversión colectiva, los fondos de inversión. Si compro participaciones en un fondo de inversión, no hay complejidad porque el fondo de inversión tiene publicadas a través de la página web de la CNMV
tiene publicadas cuáles son sus políticas de inversión y cuáles son las empresas en las que invierte, con lo cual transparencia es igual a no complejidad. ¿Qué son productos complejos? Pues decíamos antes, la renta fija privada que no se liquide habitualmente en mercado, los derivados, porque lo dice la ley, porque además son un ejemplo claro, el valor no depende de sí mismo, sino de otro activo distinto, el subyacente, y eso evidentemente es complejo, depende de muchas circunstancias. Los productos estructurados y los OTC, los estructurados son productos hechos más o menos a medida. Es decir, el producto estructurado es un producto en el que la rentabilidad e incluso el mantenimiento de la inversión depende de la evolución de una cesta de monedas o una cesta de acciones. Si evoluciona de una determinada manera, se paga una determinada rentabilidad; si evoluciona de otra, pues se paga otra rentabilidad e incluso se puede llegar a perder parte de la inversión. En tal caso, evidentemente, estamos ante productos complejos. Los productos subordinados, ¿porque de dónde viene la complejidad? Aquí la complejidad no es otra que se trata de un préstamo cuyo rango a la hora de ser amortizado en caso de crisis de la entidad que lo emite, está subordinada a la de todos los acreedores, todos los demás acreedores. Por eso es complejo, porque si tú compras un producto, un bono subordinado del Banco Popular, por decir algo, yo tuve un cliente que tenía uno de ellos, el problema que tiene es que no sabes realmente que ese bono, en caso de crisis del Banco Popular, va a ser el último en cobrar, incluso por detrás de los accionistas, porque esas son las condiciones del producto. Esa es la subordinación. ¿Vale? Y por eso son complejos. Y por último, las inversiones alternativas. Yo creo que ya quedan pocas inversiones alternativas, pero seguro que ustedes han escuchado hablar de Afinsa o de Forum Filatélico. Bueno, estos eran unas empresas que se dedicaban a invertir en sellos de correos. Sellos de correos que, bueno, daban una rentabilidad también y que se suponía que tenían una revalorización del sello, de la estampita, que permitía pues amparar esas inversiones. Eso se hundió en un momento determinado porque, bueno, prometían una serie de rentabilidades que eran totalmente absurdas y no tenían ningún tipo de control por parte del regulador, del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nadie controlaba a aquellas empresas. Yo tuve un familiar que trabajaba en una de ellas y que cuando empezó a trabajar me trajo el contrato en el que decía que le daban, por las cantidades que se invertían allí, le daban un 8% anual, cuando en aquel momento los bancos estaban dando un 2, un 3%. Y yo recuerdo que vino a preguntarme con el contrato y me dijo, oye, que aquí pone que es una rentabilidad garantizada. Y yo le dije, sí, pero ¿garantizada por quién? Por el que recibe el dinero. Bueno, pues como yo puedo garantizar que mañana no va a llover y llueve. De hecho, bueno, curiosamente, eh, el día que este familiar llevaba un mes trabajando en aquella empresa, en Afinsa, y que bueno, había cobrado sus primeras comisiones por las ventas, pues intervinieron Afinsa al día siguiente. Fue una auténtica casualidad. Y bueno, esas son las inversiones alternativas. Hay otras como los que invierten en, eh, hay productos por ahí que se invierte pues en bosques o en madera o en cualquier otro tipo de producto que no esté sometido a ningún tipo de control por parte de las instituciones monetarias. Bueno, con esto hemos terminado este tema y salvo que tengan ustedes alguna duda, pues nos vemos la semana que viene. Creo que ya recuperamos nuestro horario habitual de los miércoles
Hoy también había creo que eran fiestas, el miércoles, mañana es festivo en Logroño y por eso no podíamos tener clase. Y bueno, ya la semana que viene recuperamos la normalidad y tendremos pues el último de los temas de la asignatura, que es la fiscalidad de las inversiones financieras. Lo dicho, si no tienen ustedes ninguna duda, que pasen buena semana, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.